Buenas noches. Entonces, bien, ahí se debe estar ya proyectando la primera diapositiva del curso de leucemias. Es la sesión número 1 de varias sesiones que vamos a tener. Más o menos son poco más de 20 sesiones. Recuerden que estas sesiones son de 1 hora diaria, días hábiles. Y el día lunes ustedes van a presentar un cuestionario, no más de 10 preguntas de opción múltiple, para ver si lograron captar la idea que nosotros queremos transmitir en cada una de las sesiones, ¿no? Básicamente son 5 sesiones por semana y el día lunes, antes de ingresar a la sesión, a las 6 de la tarde, se va a lanzar ese cuestionario y pues por supuesto lo deben de contestar. Todas estas sesiones quedan grabadas por si usted la quiere volver a revisar. eh, y por supuesto, el día viernes tienen que estar todas las sesiones para que de alguna manera usted pueda, quienes no tuvieron en la sesión en vivo, puedan ver estas sesiones grabadas y puedan contestar su cuestionario. Es importante que ingrese a las sesiones en vivo porque muchas veces, quizás en las primeras partes no va a haber ningún problema, pero ya en las últimas partes donde ya intentamos hacer el abordaje diagnóstico, tratamos de dar un pronóstico de enfermedades oncohematológicas, pues por supuesto sí va a requerir que usted pueda participar o que incluso usted si tiene algún caso nos comente para tratar de apoyarlo, ¿no? La intención es nutrir la información no solamente digamos, de una sola dirección, sino que básicamente sea bidireccional. Y la primera sesión que vamos a ver es la hematopoiesis y el microambiente hematopoyético. Y esto hay que dejarlo muy, muy, muy bien en claro porque básicamente de aquí es donde nacen las células y pues cuando hay un compromiso medular o más bien cuando hay un problema neoplásico, muchas de estas células vuelven, regresan a la médula ósea, infiltran la médula ósea, dañan o pueden dañar la médula ósea y desplazan el tejido hematopoyético, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que muchas veces la médula ósea incluso genera un ambiente propicio para las células neoplásicas. Entonces, a veces se esconden en lugares que la quimioterapia, por ejemplo, no puede llegar. Entonces hay que tratar de sacar a esas células de ese ambiente para ver si de alguna manera la quimio puede ejercer un efecto sobre ellas, ¿no? Entonces, es importante que se comprenda porque si bien es cierto el personal de laboratorio clínico muy pocas veces realmente tiene acceso a la médula ósea, también debe de comprender en qué consiste ese proceso y que cuando les toque una médula ósea, pues por supuesto puedan resolverla, ¿no? Esa es la intención precisamente de este curso. Me voy a presentar, mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, soy especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio, tengo una maestría en dirección y administración de hospitales, tengo una maestría en análisis clínicos, pues he dado varios cursos y diplomados a nivel nacional e internacional en el área de hematología. Por ahí tenemos serie de casos gratuitos que ustedes pueden seguirnos y por supuesto van a aprender de mucho de nuestros profesores. Y bueno, soy actualmente el CEO de Hematolab Diagnóstica aquí en México. Y bueno, este es digamos que todo el temario que vamos a intentar eh, darlo en su mayoría, ¿no? Tratar de resolver las dudas en cada uno de estos puntos. Es algo ambicioso, pero creo que se ha logrado, ¿no? En la primera sesión, pues por supuesto vamos a hablar acerca de la hematopoiesis y el microambiente hematopoyético. Las siguientes sesiones ya vamos a estar hablando de la granulopoiesis, monopoiesis, linfopoiesis. Todo esto se lo enviamos en un flyer que usted puede ir leyendo para ver en qué consiste más o menos cada uno de estos puntos. Vamos a ver las técnicas citoquímicas empleadas para el estudio de la médula ósea y la sangre periférica, la inmunomarcación, que es imprescindible como estudio ya de diagnóstico de estas enfermedades oncohematológicas, cómo se estudia la médula ósea, cómo se estudian los órganos linfoides, la historia de las leucemias. Siempre digo una frase que seguramente ustedes conocen y es quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Y aplica incluso aquí en la parte de la hematología, porque si no reconocemos, como lo reconocieron nuestros antiguos maestros, los anatomopatólogos, los antiguos morfólogos, que la revisión de la sangre periférica, que la revisión de la morfología, inicia el diagnóstico de estas enfermedades, pues definitivamente vamos a perder el camino. De ahí que muchas veces tengamos pacientes que no tienen un diagnóstico oportuno, que el diagnóstico, pues la enfermedad ha avanzado demasiado, no se le está dando el tratamiento adecuado, no es el diagnóstico, se hacen estudios caros sin necesidad de hacerlo. Entonces, aquí la intención es que usted utilice eh, todas las herramientas que tenemos en el laboratorio tratando de justificar cada herramienta. No se trata de hacer por hacer un estudio o sugerir por sugerir un estudio. Se trata de que usted comprenda cuáles son los estudios que realmente se requieren.
Vamos a hablar sobre la clasificación de las leucemias de acuerdo con los criterios del Grupo Franco-Américo-Británico, fue el primer grupo que básicamente hizo una clasificación de estas leucemias, ¿no? Previo a ello no quiere decir que no hubieran clasificaciones, por supuesto que la habían, pero muchas clasificaciones eran un tanto desordenadas y para hacer estudios que nos pudieran brindar una información suficiente para el tipo de tratamiento de cada leucemia, pues necesitábamos separarlas, ¿no? Tener todo esto estandarizado y fue precisamente el Grupo Franco-Américo-Británico quien inicia esta forma de clasificación a nivel internacional. Vamos a ver el abordaje general de la clasificación de las leucemias, linfomas, de acuerdo con los criterios que hoy nos rigen, que es la Organización Mundial de la Salud del 2017. Vean, estamos hablando del 2017, ya los criterios cambiaron, pero realmente lo que cambió no impacta tanto sobre la morfología. Entonces, de alguna manera el personal de laboratorio puede descansar tantito. Eso no quiere decir que no deba leer las guías clínicas o las nuevas o los nuevos sistemas de clasificación. A mí me parece, y siempre lo he dicho, que el personal de laboratorio es un personal importantísimo porque creo que es el más diestro para ver morfología, pero a veces se desaprovecha, el clínico lo desaprovecha, pero también él se desaprovecha porque muchas veces las guías están para todos y no se leen las guías. Tiene que leer las guías para que comprenda, después de hacer una clasificación morfológica, y digo entre comillas, una clasificación morfológica, cuáles serían los estudios que se requieren para establecer el diagnóstico definitivo, cuáles tenemos, cuáles no, pero además ver la enfermedad como una enfermedad integral. Es decir, no es lo mismo tener un paciente que tiene, que les gusta, 12, 13 años con un tipo de leucemia, a tener una persona que ya tiene 80, 85 años con varias comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia renal, cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes, que todo eso finalmente va a impactar en la toma de decisión clínica para ese paciente. Es decir, va a ser de un mal pronóstico. Y entonces, a veces abordamos las leucemias como puramente leucemias, ¿no? Hay otros estudios que se les tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y los estudios de imagen son importantísimos para ver el grado de infiltración o para ver el crecimiento de ganglios linfáticos o de masas tumorales en diferentes partes del cuerpo. Que eso ya no se estaría ubicando en una estadificación de mal riesgo cuando ya se empieza a diseminar ese linfoma, ¿no? Vamos a hablar acerca de las alteraciones genéticas y moleculares de importancia en las leucemias linfomas. Perdón, permítame un momentito. Perdón, ¿están viendo la pantalla? Nada más me confirman que se está viendo la pantalla. Es que algunos dicen que no sirve el link y les digo que ya estamos en sesión. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda apoyar diciendo si la pantalla se ve? Vamos a ver. Yo veo la pantalla dividida. Eh, ¿Quién más la ve diferente? Creo que es porque está en el celular, Lick, pero sí la alcanza a ver. Ah, ok, dicen que todas las ven dividida Vamos a ver, déjenme nada más. Ok, vamos a ver. Dejar de compartir. Y ahora lo voy a volver a compartir. Ah, ya, de acuerdo. Sí, miren, aquí está. Ya ahí ya deben estar viendo bien la diapositiva en una sola imagen, ¿de acuerdo? Y bueno, el link funciona bastante bien. Este link lo vamos a estar utilizando siempre, ¿eh? De aquí nos vamos a conectar, entonces no hay necesidad de usar otro link. Perfecto. Entonces decíamos, eh, vamos a hablar acerca de las alteraciones genéticas y moleculares de importancia en las leucemias y los linfomas. Vean que en el pasado, y la historia es bonita porque primero nos habla de una morfología, pero cuando los pacientes realmente no se curaban, había algo entonces que no conocíamos tan bien. Y ya entonces empieza a ver este estudio que se llama inmunofenotipificación o la citometría de flujo con inmunomarcaje o la inmunomarcación en general, ¿no? Pero todavía se nos morían los pacientes, entonces había algo que desconocíamos. Entonces se adicionan estudios genéticos, estudios moleculares, y ven cómo estos estudios poco a poco nos brindan, no quizás el diagnóstico, pero sí el pronóstico de estas enfermedades. Vamos a hablar, por supuesto, de las neoplasias mieloides crónicas o mieloproliferativas crónicas, como la OMS las ha denominado.
las neoplasias mielodisplásicas y meloproliferativas mielodisplásicas, que son complicadísimas y que debe haber un clínico dispuesto a sacrificar parte de su tiempo. Muchas veces esas mielodisplasias requieren de seguimiento y aquí la realidad es que, por lo menos en mi país, pocos son los médicos que dan seguimiento al paciente. Imagínense, les pongo en un contexto. Suponga usted que tiene un paciente de 85 años que empieza a tener una trombocitopenia, que poco a poco va bajando las plaquetas. Si, así como la anemia, que siempre casi es por deficiencia de hierro y la tratan como si fuera por deficiencia de hierro, en las trombocitopenias resulta lo mismo. Si tiene el paciente una trombocitopenia, seguramente es autoinmune y les dan esteroides. Pero vean en este caso, ya un paciente de 85 años ya no piensa uno en un antecedente o en un problema de tipo autoinmune. Y una de las cosas que hay que descartar es que no sea un famoso síndrome o una neoplasia mielodisplásica que esté afectando la línea de las plaquetas. ¿De acuerdo? Y entonces en ese sentido, y lo vamos a ver más adelante, por fortuna para el morfólogo, hay datos característicos de una mielodisplasia. Falta de gránulos en neutrófilos, en eosinófilos, en basófilos, núcleos que no se lobulan, hablando de los polimorfonucleares, plaquetas grandes, aberrantes, con pocos gránulos o sin ellos. Entonces, todas esas características son los que el clínico debe de saber para que usted pueda orientar el diagnóstico. Permítame un momento. Um, Deme un minutito, por favor. ¿Alguien no ha podido entrar? Bien, entonces decíamos, luego vamos a hablar de las neoplasias mieloides agudas y aquí fíjense que sí ha cambiado muchísimo el sistema de clasificación, porque a medida que vamos descubriendo nuevas alteraciones genéticas, nuevas alteraciones moleculares que impacten en el pronóstico de estas enfermedades, las leucemias cambian de un grupo en donde no había una alteración genética a donde ya existe una alteración genética con frecuencia y que eso nos permite de cierta manera generar esquemas de tratamientos o tratamientos diana, tratamientos específicos para esa leucemia. El morfólogo, por supuesto, cuando ve el libro de la OMS, dice, ¿por qué me separan esta leucemia tipo M2 a una leucemia M2 con translocación 821? Si debería estar en la M2, solamente que le pongan 821. Porque el libro de la OMS no solamente está hecho para el morfólogo, también está hecho para las personas que tratan, para las personas que son clínicos y dice, bueno, si tiene la translocación 821 es una alteración genética recurrente que me va a dar un buen pronóstico en el paciente. Por supuesto, no es lo único, tenemos que evaluar, como ya lo dijimos, incluso las comorbilidades que tenga el paciente. ¿De acuerdo? Y bueno, seguimos avanzando, vamos a ver las neoplasias linfoides B y T agudas. La neoplasia linfoides B en maduración, de hecho se les va a pasar el libro de la Organización Mundial de la Salud si no lo tienen, del 2017, ojo con lo que les voy a decir. La neoplasia linfoides T en maduración y el punto 19 o la sesión 19 vamos a ver la integración de información, es decir, resolución de algunos casos para que esto sea más nutritivo. Y por último, vamos a ver los criterios actuales de la OMS de la quinta edición y la clasificación de las leucemias mieloblásticas agudas de la ICC 2022, ¿sí? De este Consenso Internacional de Leucemias Mieloblásticas Agudas, que vean, todos ellos, tanto la OMS como la ICC, eran un mismo grupo, ¿de acuerdo? Sin embargo, tuvieron diferencias y dijeron, ¿saben qué? No, nos separamos y entonces la OMS se queda como la OMS, pero nosotros armamos un grupo diferente. Y es que la OMS o el beneficio de la OMS es que está integrado por personal clínico, ¿de acuerdo? Y el personal clínico ve realmente qué impacto tiene esas mutaciones a nivel clínico. En cambio, la ICC son más dedicados a la parte anatomopatológica o molecular o genética, pero no tienen tanto contacto con el paciente. Esto no quiere decir que esté mal, esto quiere decir que podemos utilizar a beneficio del paciente ambas clasificaciones para hacer una clasificación mucho más exacta y saber cuál va a ser el pronóstico del paciente.
con mayor exactitud. No quiero decir que con esto el paciente se va a salvar, ¿no? Pero hay mayor probabilidad de que sepamos cómo le va a ir al paciente. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a iniciar con la primera diapositiva. Si tienen duda, con toda la confianza del mundo, tenemos una hora, que es lo que vamos a tratar de aprovechar. Y bueno, hablando del concepto de hematopoiesis, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, hema, sangre, poiesis, formación, pues es el proceso mediante el cual las células madre hematopoyéticas que no están comprometidas proliferan y se diferencian, dando lugar a todos los componentes celulares de la sangre. Todos esos que usted ve en la sangre y también elementos que no ve en la sangre, porque hay que decirlo, una célula troncal hematopoyética o tronco hematopoyética que se alberga en la médula ósea es una célula que tiene esa capacidad de generar múltiples líneas celulares, ¿no? Dependiendo las necesidades del cuerpo. Pero ojo, hay células que usted las va a ver en la sangre y otras que no las va a ver en la sangre. Por eso tenemos células hematopoyéticas que son sanguíneas, pero también tenemos células hematopoyéticas que definitivamente no son sanguíneas. Y hay que saber cuáles son esas células. Bien, si bien es cierto, en la etapa adulta, pues esa hematopoiesis está básicamente restringida a la zona intramedular, a la zona que está por dentro de los huesos, pues también hay que hablar acerca de cómo es el desarrollo embrionario y fetal para dar lugar a la hematopoiesis. Y vean que en la primera etapa tiene que ver con un órgano extracorpóreo que se llama el saco vitelino, ¿no? Es esa fase mesoblástica, más o menos ocurre en el 19º día del desarrollo embrionario tras la fertilización y pues las células progenitoras de origen mesenquimático migran desde la región aorta gónada mesonefro al saco vitelino. Se establecen ahí y empiezan a generar islas hemangioblásticas, que son aquellas que van a dar origen precisamente a los vasos sanguíneos, pero que también van a dar lugar a los eritrocitos. Entonces vean cómo hay una célula en común que comparten las células endoteliales como los eritrocitos, por lo menos en un primer momento, ¿no? Entonces ahí tenemos al saco vitelino. Posteriormente hay una fase que corresponde a la fase hepática, más o menos a la cuarta, quinta semana, al mes de gestación. Ya empieza a haber esa migración de células troncales hematopoyéticas a este sitio hepático. Y vean que incluso es la más importante porque básicamente, como ven el esquema, desde el primer mes hasta que concluye básicamente la gestación en el embarazo, ¿no? Es la más importante. El vaso, por supuesto, es un sitio hematopoyético, pero vea que nada más está restringido al más o menos a 2 meses y medio durante la etapa de gestación y concluye más o menos a los 7 meses. No es tan fuerte como lo que sucede en la fase hepática. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una fase mieloide, más o menos en el cuarto o quinto mes del desarrollo fetal. A las 21 semanas empieza a haber esa migración de células troncales hematopoyéticas y que se ubican en la zona intramedular, en la zona que está por dentro del hueso. Seguramente ustedes han comido lo que comúnmente se conoce como tuétano, no sé en otros países cómo le llaman, que es el hueso de la vaca, y lo que tiene por dentro, si lo han podido ver, pues no es otra cosa más que médula ósea. Y si ustedes se dan cuenta, el hueso es poroso, precisamente para que ahí tenga la posibilidad el tejido hematopoyético de establecerse y dar origen a grandes cantidades de células, ¿no? Pero entonces ya más o menos en el cuarto o quinto mes es cuando ya tenemos esa fase mieloide que prevalece durante toda la etapa de la vida. Pero quiero que vean cómo incluso a medida que vamos avanzando con la edad, esa hematopoiesis se va restringiendo a ciertos sitios. ¿De acuerdo? En un primer momento usted pica un pediátrico y en cualquier hueso y en cualquier hueso obtiene básicamente médula ósea activa. Pero conforme vamos avanzando con la edad, vean que se restringe a ciertas zonas como las crestas ilíacas, ¿sí? Como el esternón. Y entonces por eso cuando hacemos un aspirado o una biopsia de médula ósea, pues son los sitios de elección, el esternón y la cresta ilíaca derecha posterior, ¿no? Em, y vean también lo que representa el hecho de que a medida que vamos avanzando con la edad, el tejido hematopoyético se hace cada vez más pobre. Y no sé si ustedes recuerdan en sus cursos de hematología, pero parte de lo que hace el sistema inmunológico, además de defendernos de las infecciones, es defendernos del cáncer. ¿De acuerdo? De tal manera que ahora usted se debe de preguntar por qué razón los pacientes después de 40 o 50 años ya hay una gran variedad de cáncer. Es más frecuente el cáncer en un paciente adulto. Por esto,
por esto y otras cosas, por supuesto, porque también ha habido daño a nivel del DNA por todo lo que usted ha acarreado, por lo que ha consumido, o por lo incluso por lo que no ha consumido. ¿De acuerdo? Pero entonces vean cómo el sistema inmunológico poco a poco se va disminuyendo y ya no tenemos quien nos defienda de esas células que ahora ya no son parte de nosotros, sino que son enemigos de nosotros, que son las células neoplásicas, ¿no? Pero bueno, a las 21 semanas de gestación se aproxima el nivel de relación mieloide-eritroide, 3:1, más o menos, ¿de acuerdo? Es una relación que siempre cuando hacemos el conteo del aspirado de médula ósea, pues es una relación que debemos de tener en cuenta. Por cada célula, por cada 3 células mieloides hay una eritroide, teniendo en cuenta que las células mieloides se refiere a los granulocitos como tal. ¿De acuerdo? Y aquí están viendo una representación. Vean las primeras células madre hematopoyéticas multipotentes, definitivas, se generan dentro de la región embrionaria que se conoce como aorta gónada mesonefros. ¿De acuerdo? Ahí lo están viendo en el esquema. Y esas células, que son células madres, empiezan a migrar a un saco extracorpóreo, ¿sí? Que se conoce como saco vitelino. Y vean cómo ya empiezan esas células a diferenciarse. Algunas van a dar origen a los vasos sanguíneos, como lo ve ahora en estas microfotografías. Vean, de un embrión. Entonces, vean cómo ya está el saco vitelino. Vean que incluso se le ven los vasos sanguíneos, ¿no? Vean, muy bonito, ¿no? Y esos vasos sanguíneos, pues obviamente van a ingresar al embrión y para que, por supuesto, pueda llegar todas esas células acarreadas por el flujo de la sangre, ¿no? Ahora, si usted hace un corte histológico, ¿sí? Vean, por ejemplo, el corte histológico. Quiero que vean esta imagen. La voy a hacer más grande para que usted la pueda ver. Vean esta imagen. Si hiciéramos un corte histológico de esto, sería esto. Esto es una tinción de H y E. Y vean cómo se empiezan a formar estas islas hemangioblásticas que van a dar origen a los vasos sanguíneos. Pero simultáneamente se están dando origen a esas células que son los eritroblastos, que son células nucleadas. Fíjense que en un primer momento no tenemos eritrocitos como tal sin núcleo, más bien siempre están con núcleos, por lo menos en el desarrollo embrionario fetal, sobre todo en el desarrollo embrionario, no tanto en el fetal. ¿De acuerdo? Y aquí lo están viendo con núcleos hipercrómicos, hiper muchos cromos color, con mucho color, se ven negros, no, no pierdan de vista cómo se ve el color y la forma que tiene el núcleo de estas células, porque cuando veamos, perdón, la biopsia de médula ósea, les voy a volver a repetir, ¿se acuerdan de estas bolitas que tenían núcleos hipercrómicos y eran totalmente negros y redondos? Sí, bueno, estos son los que hablamos en un principio. Y entonces, vean cómo se empiezan a formar los vasos sanguíneos, se empiezan a formar las células eritroides. Solamente hay que dejar en claro una cosa. La primera célula hematopoyética en el cuerpo definitivamente no son los eritroblastos, son los macrófagos. Tomen en cuenta que, vean, por ejemplo, no sé si ven los deditos de este embrión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay como una pequeña, están pegados los deditos y a medida que vamos avanzando con la etapa de gestación, pues por supuesto se van desprendiendo. ¿Y quién creen que se come todo ese, o quién, sí, quién creen que se come esas células que se van muriendo? Pues el macrófago. La primera célula hematopoyética realmente es el macrófago. ¿De acuerdo? Ahora, vean un corte histológico de una biopsia de un hígado de un feto. Por supuesto, estos estudios son post-mortem, ¿no? Pero nos ayudan a comprender qué sucede en el cuerpo. Pero quiero que vean cómo estas son las células hepáticas, no sé si las alcanza a ver. Son células más grandes, con gran cantidad de citoplasma, muchas veces se ven como hexagonales, núcleo redondo, tienen nucleolos, vean. Pero al lado de estas células, no sé si alcanzan a ver estas células que están aquí, que son además redonditas, que tienen núcleos hipercrómicos. ¿Qué creen que sean? Pues por supuesto, eritroblastos, ¿no? Porque recuerden que en el desarrollo fetal hay hematopoiesis en hígado, hay hematopoiesis en vaso, ¿de acuerdo? Entonces, esto representa un hígado, ¿sí? Que por supuesto, ya después de los 9 meses, cuando ya nace el producto, pues básicamente ya no hay como tal una hematopoiesis hepática. Ahora, entonces eso explica por qué en pacientes prematuros podemos ver
varios eritroblastos en la sangre periférica por un determinado tiempo. Pues porque todavía hay hematopoiesis extramedular. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hablar en otra sesión cuando veamos la serie roja. Vean, por ejemplo, aquí una mitosis, por aquí probablemente un blasto, ¿no? Entonces, continuamos. Repito, si tienen preguntas, por favor, con toda la confianza del mundo. Vean que las cavidades intraóseas aparecen en el quinto mes de la vida fetal, ya lo habíamos dicho, cuando el tejido hematopoyético se desplaza del hígado y del vaso hacia estas cavidades intraóseas. ¿De acuerdo? Más o menos en la parte más distal del hueso, en la epífisis, ¿sí? Y entonces vean cómo el hueso incluso es poroso, en donde precisamente se va a sentar todo ese tejido hematopoyético. ¿Qué es el tejido hematopoyético? Pues todas las células que da origen a la célula troncal hematopoyética más el material extracelular donde empieza a haber una interacción entre estas células. ¿De acuerdo? Y para que haya precisamente esos poros en los huesos, se necesitan dos células. La que forma el hueso, que se conoce como osteoblasto, y la que muchas veces dice rompe el hueso. No, no rompe el hueso, remodela el hueso. ¿De acuerdo? Todo esto que usted ve aquí, todas esas cavidades que ve ahí, es porque alguien está haciendo ese proceso de resorción ósea, es porque alguien está remodelando el hueso. Hay quien crea y hay quien remodela. ¿De acuerdo? Por supuesto, debe haber un equilibrio. Y quien remodela es el osteoclasto. Por supuesto, estas son células hematopoyéticas, pero no son células sanguíneas. No las va a encontrar en la sangre. Hablando un poco de morfología, los osteoblastos, que a veces los podemos observar cuando hacemos un aspirado de médula ósea porque finalmente rompemos huesos y vemos por ahí algunas células que parecen un fantasmita. Vean cómo es el osteoblasto con un núcleo redondo, puede tener nucleolo, tiene abundante citoplasma. El núcleo es excéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que se pega a un borde de la membrana. ¿De acuerdo? Es como si fuera un fantasmita. El citoplasma es intensamente azul, ya vamos a hablar qué significa eso. Y por supuesto tiene una zona blanca, no sé si lo alcanza a ver, que representa el aparato de Golgi, que a diferencia de las células plasmáticas que tienen el aparato de Golgi adosado al núcleo, vean dónde está el aparato de Golgi en el osteoblasto. Y me refiero a esta zona blanca, miren, a esta zona blanca o a esta zona blanca. Estamos en la parte media, ¿no? Del citoplasma. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace diferente de un osteoblasto, morfológicamente hablando, de una célula plasmática. Por su parte, el osteoclasto es una célula grande, de las más grandes hematopoyéticas. Por supuesto, hay una más grande, pero esta sería de las más grandes, ya por lo menos en su etapa final. ¿De acuerdo? Porque vean, los osteoclastos son primo hermanos de los macrófagos, pero no son iguales. Definitivamente no son células iguales. Los macrófagos tienen varias funciones, una de ellas son la fagocitosis, reserva de hierro, o bien células que presentan o son células muy buenas presentando antígenos, ¿no? Cosa que el osteoclasto no hace. El osteoclasto lo que hace es generar a partir de bombas de protones ácido clorhídrico para romper hueso, para remodelar el hueso. No tiene esa capacidad fagocítica, no tiene esa capacidad de presentar antígeno, no tiene capacidad de reservar hierro. ¿De acuerdo? Ahí ven el osteoclasto con múltiples núcleos. En el pasado se decía que eran muchos macrófagos fusionados. No, esta célula es así. ¿De acuerdo? Y no las vamos a ver en la sangre periférica. Ahora, quiero que quede claro que el monocito que usted ve en la sangre periférica no es una célula madura. El monocito necesita pasar al tejido para que se convierta, sobre todo en macrófago, pero puede convertirse, por ejemplo, en osteoclasto. ¿De acuerdo? Claro, no podemos distinguir morfológicamente un monocito que se va a dirigir a la línea de los macrófagos como aquel que se va a dirigir a la línea de los osteoclastos, como aquel que se va a dirigir a a las células dendríticas presentadoras de antígenos. No lo podemos definir, todos los monocitos se ven iguales, ¿no? Pero bueno, se sabe que estas células tienen esa capacidad de, bajo ciertos estímulos, pues dar origen a diferentes tipos de células. Aquí vemos, comparamos, por ejemplo, el hueso la médula ósea de un paciente adulto versus la médula ósea de un paciente pediátrico. Vean cómo en el paciente pediátrico todo es médula ósea roja, todo es médula ósea activa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa conforme vamos creciendo? Vean cómo se va restringiendo a ciertas zonas del cuerpo.
Si alguien ha tenido la oportunidad de ver un aspirado o una biopsia de médula ósea, pues básicamente se hace en el esternón, como está en la fotografía, o en la cresta ilíaca posterior derecha. ¿De acuerdo? Que son buenos sitios para hacer la punción y obtener ese elemento medular. Pero también hay que reconocer cuándo vamos a hacer uso de esa técnica. No es que a todo paciente que tengamos le vamos a hacer un aspirado o una biopsia, no, hay que hacerlo con criterio personal, porque también a veces me parece que nos aprendemos las guías y vamos como ciegos, sin comprender ni la fisiopatología del paciente, ni saber si realmente lo necesita. Lo primero antes de aprender una guía es aprenderse la enfermedad. Y ya cuando te aprendas la enfermedad, entonces te ubicas en los lineamientos y va a ser más sencillo que tú digas, no, esto no me parece, que esto como que no es aplicable, ¿de acuerdo? Y nos pasa con el libro de la OMS. El libro de la OMS, conforme va avanzando, dice, no, pues miren, las nuevas guías dicen, hágale este estudio y la nueva secuenciación de genes. Por Dios, a veces el paciente no puede ni pagar un aspirado de médula ósea y quieren hacer secuenciación de genes. Entonces, por eso es necesario que comprender las guías, perdón, comprender la fisiopatología de la enfermedad para luego aplicar las guías, no al revés. Esto es un esquema general de lo que vemos en la médula ósea, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Esto que ven aquí, vean, esto que va aquí como espículas óseas, así se llama, de hecho, espículas óseas, que va de un lugar a otro, es esto que están viendo aquí, o trabéculas óseas, ¿de acuerdo? Es importante reconocer dónde se encuentran estos elementos hematopoyéticos. Porque si bien es cierto, en un aspirado, que es un material líquido, no vamos a poder observar cómo están distribuidas las células en la médula ósea porque lo hemos obtenido por un medio líquido, cuando el anatomopatólogo ve la biopsia, precisamente lo que trata de hacer o ver es la topografía de la médula ósea, la arquitectura de la médula ósea, cómo están de verdad distribuidos los elementos hematopoyéticos. Ya sabemos que los más inmaduros, como los blastos, vean la parte de la izquierda, al lado de la trabécula ósea, se ubican ahí. Vean, ¿ya se dieron cuenta dónde están los blastos? Ahí, pegados en las trabéculas óseas. ¿Y por qué están ahí? Porque resulta ser que es el sitio donde se van a generar factores de crecimiento. Ya estamos hablando de un concepto adicional, factores de crecimiento, que son moléculas, ¿sí? Los factores de crecimiento son moléculas que le permiten a una célula proliferar, madurar y no morirse. Vean esto último, no morirse. Entonces, ¿qué pasa si el blasto se despega de la trabécula ósea y quiere andar libre por la médula ósea? Se muere, porque no va a recibir esos factores de crecimiento de las trabéculas o del estroma. Por eso la pregunta que hacemos muchas veces, ¿cuánta cantidad de blastos es normal ver en sangre periférica? 0%. ¿Y por qué? Porque estas células son dependientes de factores de crecimiento estromales. Si de alguna manera esas células se despegan y usted la ve en la sangre periférica, oh, cuidado, porque entonces probablemente estemos hablando de mutaciones a nivel del DNA que hicieron que esas células se volvieran inmortales y les vale si les llega factores de crecimiento estromales o no. Ellas son ajenas ya al cuerpo. ¿De acuerdo? Moraleja de todo esto, 0% de blastos. Y vean entonces que dentro de los elementos hematopoyéticos tenemos también los megacariocitos, mega grande en cario núcleo citocélula, una célula de núcleo grande. Y vean dónde está el megacariocito, pegado al vaso sinusoidal de la médula ósea. ¿Y por qué se pega ahí? ¿Por qué está ahí? Porque va a introducir esos pseudópodos para liberar a sus plaquetitas. Primero en forma de proplaquetas que se van a convertir en preplaquetas y finalmente van a terminar siendo plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos una biopsia de médula ósea, esperamos que los megacariocitos, además de estar separados, ¿sí? Estén pegados a esos vasos sinusoidales de la médula ósea. ¿Qué pasaría si empezamos a ver megacariocitos en diferentes lugares formando cúmulos? Ya eso no es normal, como sucede en los síndromes mielodisplásicos, como sucede en las neoplasias mieloproliferativas, como la leucemia granulocítica crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir hablando, pero quiero que comprenda entonces cómo están distribuidos los elementos hematopoyéticos en la médula ósea. Vean, por ejemplo, los macrófagos igual se están colocados al lado del vaso sinusoidal, porque también introducen pseudópodos que le permiten detectar aquellos eritrocitos senescentes, aquellos eritrocitos viejos, aquellos eritrocitos que llevan inclusiones o aquellos eritrocitos que están dañados.
¿De acuerdo? Los jala, se los come, recicla lo que tenga que reciclar, como son los aminoácidos de la proteína, pero sobre todo un elemento importante que es el hierro. ¿De acuerdo? Y entonces, más arriba, vemos lo que se conoce como isla eritroblástica, que no es otra cosa más que macrófagos que le están dando o le están proporcionando hierro a los eritroblastos para que estos empiecen a formar su hemoglobina y por lo tanto empiecen a madurar. ¿De acuerdo? Y entonces, en este sentido, el macrófago es la célula nodriza que le va a proporcionar ese hierro a los eritroblastos. Y vean cómo a medida que el eritroblasto va madurando, ¿sí? Se va despegando del citoplasma del macrófago hasta que llega el punto que lo expulsa en una etapa que se conoce como eritroblasto ortocromático, que todo eso lo vamos a ver después. Solamente quiero que vean dónde se está quedando el núcleo del eritroblasto. Se está quedando, pregunta, ¿el eritroblasto pasa con todo y núcleo desde el espacio intramedular a la luz del vaso sanguíneo o deja el núcleo en el espacio intramedular y sale puro citoplasma de eritrocito? Es una pregunta para las personas que están ahorita con nosotros aquí en línea. ¿Qué opinan? Vea el esquema. Si no sabe, vea el esquema nada más. ¿Dónde se queda el núcleo? Es decir, ¿el eritroblasto pasa directamente desde el espacio intramedular a la luz del vaso sanguíneo? O dos, el núcleo se queda dentro del espacio, se queda en el espacio intramedular, perdón, y solamente pasa puro citoplasma del eritrocito. A ver, díganme ustedes, con uno que me responda es suficiente. Se queda el núcleo, Así es, vean, pasa solamente el citoplasma. así es, se está quedando el núcleo dentro del espacio intramedular. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Citoplasma. ¿Y cómo se llama ese citoplasma? Reticulocito. Porque todavía esa célula posee retículo endoplásmico rugoso, perdón, posee ribosomas, y por eso sí, retículo endoplásmico rugoso, que son los reticulocitos. Al cabo de 1 o 2 días, el eritrocito, ese reticulocito madura y se convierte ahora sí en un eritrocito totalmente maduro, totalmente funcional. Pero ojo con lo que ustedes me están diciendo y lo que están viendo en el esquema. El núcleo se está quedando en el espacio intramedular. Esta célula no puede pasar con todo y núcleo. Vean a diferencia de los leucocitos, como ahí se ve un eosinófilo, vean cómo está pasando como Juan por su casa. Esto sí, el núcleo es deformable y pasan desde el espacio intramedular hacia la luz del vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Pero el eritroblasto no. Y entonces la pregunta sería, a ver, díganme ustedes, pensando con lógica, ¿y entonces por qué en ocasiones vemos eritroblastos en la sangre periférica? Si se supone que los eritroblastos no pueden salir desde el espacio intramedular a la sangre, ¿por qué entonces vemos eritroblastos en la sangre periférica en condiciones patológicas, por supuesto? ¿Quién se anima a contestar? Vemos eritroblastos en sangre periférica cuando hay una eritropoiesis extramedular. Así es. Y en términos más coloquiales, ¿qué significa la eritropoiesis extramedular? Pues que el hígado o algún otro órgano cumplió ese papel. De acuerdo, que células troncales hematopoyéticas que hacen el famoso homing celular, que se pueden desplazar de un lugar a otro y que pueden pasar incluso a la sangre y llegar a otro sitio, se establecen, por alguna razón, por algo que está pasando en la médula ósea, se establecen en sitios extramedulares, como lo dijo el compañero, como el vaso, como el hígado, y empieza a generar hematopoiesis, y por eso vemos eritroblastos en la sangre periférica. ¿De acuerdo? Eso, a medida que más eritropoiesis o a medida que más hematopoiesis extramedular haya, más crecido va a estar ese órgano. ¿Cuál órgano? El vaso y el hígado. ¿De acuerdo? Por eso en condiciones en anemias hemolíticas crónicas, que están totalmente descompensadas, vemos como parte del cuadro clínico del paciente un crecimiento de esos órganos, hepatoesplenomegalia. ¿De acuerdo? Pero aquí la pregunta interesante sería, ok, entonces, ¿y si vemos uno, lo reportamos o no lo reportamos? Pero no me lo diga por la guía, dígamelo usted pensando, ¿tendría algún propósito reportarlo? ¿Describirlo? Porque las guías le van a decir, las guías son guías y le van a decir, no, no hay que reportarlos. Ajá, pero ¿por qué no hay que reportarlos?
Piense con lógica. Si los eritroblastos no pueden salir directamente desde el espacio intramedular a la luz del vaso sanguíneo, entonces, ¿qué hace un eritroblasto en la sangre periférica? Quiere decir que hay algo que está pasando en la médula ósea que, aunque poquita, está habiendo eritropoiesis extramedular. Y hay que averiguar qué es ese algo. En ocasiones solamente tiene que ver incluso hasta con tratamientos. Se le da un tratamiento que aumenta la eritropoiesis, hagan de cuenta, una deficiencia de hierro, el paciente no tiene hierro, no produce eritroblastos porque le falta hierro, pero usted le da la gasolina o la gas, como dicen en otros países, y se echa a andar la eritropoiesis. Tanto es que incluso la médula ósea se repleta de eritroblastos, se mandan células troncales hematopoyéticas a vaso y hígado y puede haber unas cuantitas por ahí, ¿no? Eritroblastos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, antes de aprenderse una guía, primero conozca la enfermedad. Esto lo sabe el anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque ve biopsias y aspirados de médula ósea. Por supuesto, en la médula ósea también habrán elementos no hematopoyéticos, como cuáles. Ahí están viendo unas celulitas color amarillas, que son los adipocitos, por ahí otras células que son alargadas, que son los fibroblastos, por ahí otras células que están de rojito, que están pegadas a las células endoteliales del sinusoide medular, que son las células reticulares adventicias, y todas ellas brindan factores de crecimiento para estas células, ¿de acuerdo? Para que puedan sobrevivir ahí, finalmente. Bien, y entonces ya tenemos, ahora vamos a hacer una especie de esquema y una fotomicrografía real. Vean lo que decíamos, los eritroblastos pues están ubicados en islas eritroblásticas y por supuesto si requieren, si ya es última etapa de maduración, dejan el núcleo en el espacio intramedular y pasan a la sangre convertidos en eritrocitos. ¿De acuerdo? Cada vez que va madurando el eritroblasto se va alejando poco a poco del citoplasma de esa célula nodriza que se conoce como macrófago. Ahora, vean por ejemplo en la fotomicrografía de al lado, en un aspirado de médula ósea. Vean cómo está ahí el núcleo del macrófago en el centro y vean cómo hay varios eritroblastos que están rodeándolos. ¿Ya se dieron cuenta? Hay algunos que tienen citoplasma azul y son más grandes, hay algunos que son más pequeñitos, que tienen una cromatina más negra o más condensada, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que se conoce como isla eritroblástica. El macrófago que les está dando de comer a los eritroblastos, que le está dando hierro para que puedan formar esa hemoglobina. Por supuesto, es extremadamente un poco, bueno, es un poco difícil ver islas eritroblásticas en pacientes normales porque se rompen, pero cuando hay un proceso en donde hay aumento de eritroblastos, ya podemos ver más cantidad de esas islas eritroblásticas. Eso es un aspirado de médula ósea, un material líquido que podemos ver morfología. Por otra parte, vean vean la diapositiva, o más bien vean la imagen de abajo. Esto es una biopsia teñida con H&E. Vean, aquí. No sé si alcanzan a ver, aquí está el núcleo. ¿Ya se dieron cuenta cómo son negritos o cómo son hipercrómicos los núcleos de estas células que tienen núcleo redondo? Bueno, son los eritroblastos. Esto es una isla eritroblástica. ¿De acuerdo? Aquí por microscopía electrónica, el núcleo del macrófago y los eritroblastos rodeándolos. Por supuesto, no requiere una microscopía electrónica. Con que le entreguen un aspirado, usted debe saber reconocer estas famosas islas eritroblásticas. Si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo. ¿De acuerdo? Por supuesto, estas células reciben eh, oxigenación, nutrientes, señalizaciones provenientes de los vasos sanguíneos y por supuesto de ciertos nervios, ¿no? Em, y bueno, el hueso, los huesos largos sobre todo, están formados como con círculos concéntricos que se llaman, que es un sistema que se conoce como sistemas de Havers que le permite llevar un sitio, más bien que le permite llevar un control sobre cómo se va a ir aumentando, digamos, el tamaño de ese hueso, que lleve en una sola dirección. Para eso sirve el sistema de Havers, o por eso se forma más bien el sistema de Havers. Y como pueden ver, eh, hay inervación, por supuesto, hay no solamente vascularización, sino inervación que manda señales, por ejemplo, adrenérgicas para que se puedan mover estas células de un lugar al otro. Y pues esto es importante para el mantenimiento del tono vascular, para el mantenimiento de las células troncales hematopoyéticas a través de las señales adrenérgicas y para la activación de las células troncales hematopoyéticas por factor de crecimiento transformante beta. ¿De acuerdo?
pacientes que pues tienen un incremento de glucosa y que ocasiona neuropatía diabética, pues ya podemos ver un daño a nivel de esos nervios y entonces empieza a haber una movilización e inactivación de las células troncales hematopoyéticas, lo cual condiciona a una disminución de las células sanguíneas. Por supuesto, no es algo que llame la atención en un paciente diabético, ¿sí? No es que se vayan a disminuir a cero, se disminuyen sí porque hay estudios que lo demuestran, pero no es algo que vaya a impactar realmente sobre el contenido o un contenido fuerte la disminución, ¿no? Aquí ven otro esquema, vean la luz del vaso sanguíneo, todo esto es por dentro del espacio intramedular, diferentes tipos de leucocitos, diferentes tipos de células. Y aquí lo que vale la pena ver es cómo hay estos vasos sanguíneos que están pues infiltrando la médula ósea, ¿no? Y que de alguna manera los leucocitos van a intentar ya en sus estadios más maduros pasar a través de esas rendijas que forman las células endoteliales de los vasos sanguíneos e ingresar a la luz del vaso sanguíneo. Pero para que pueda pasar hay que abrir puertas y dentro de esas puertas están estas células verdes que ustedes están viendo, que están pegadas a las células endoteliales y que son las células reticulares adventicias, que lanzan sus patitas y luego las retraen y así están, ¿sí? Que además de proporcionar factores de crecimiento estromales, también es una compuerta que tienen que pasar o tienen que tratar de pasar, hacer pasar los leucocitos y luego a través de las células endoteliales para que lleguen a la circulación general. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, con toda la confianza del mundo. Aquí lo que tenemos, vean, es un sinusoide, es un corte histológico, y vean, aquí tenemos eh, un adipocito, otro adipocito, y vean aquí tenemos un sinusoide medular, ¿no? Un vaso, ¿de acuerdo? Y ahora quiero que vean cómo es el núcleo de este vaso sanguíneo, este vaso sinusoidal, vean cómo es plano, ¿sí? Vean este otro aquí plano, ¿de acuerdo? Y aquí es donde deben de atravesar las células más maduras para poder llegar a la luz del vaso sanguíneo y la circulación general. Pero quiero que vean dónde está el megacariocito, por si pensaban que solamente los esquemas, por si había alguna duda del esquema, ¿no? Pues esto es una fotografía, fotomicrografía real. Vean dónde está posicionado el megacariocito. Dispuesto a lanzar su pseudópodo para liberar sus plaquetas en forma de preplaquetas, perdón, en forma de proplaquetas que se van a convertir en preplaquetas. Bien. Aquí hay factores que regulan la salida de las células madre de la médula ósea. Tome en cuenta que ese fenómeno de homing celular es normal en las células troncales hematopoyéticas. ¿A qué se refiere? Que la célula troncal hematopoyética es capaz de salir de un nicho medular, eh, salir a la sangre y posicionarse en otro hueso. Eso es lo que básicamente hace la célula troncal hematopoyética. ¿De acuerdo? Tiene esa capacidad de hacer ese movimiento de un espacio medular a otro. Ahora, quiero que se entienda que incluso, por ejemplo, cuando se hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que no es trasplante de médula ósea, porque no trasplantamos toda la médula ósea, sino nada más los progenitores hematopoyéticos que son los que nos sirven, cuando es como si usted colocara, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, se cosechan las células madres, ¿no? Del donador, ahora se le van a infundir al receptor y resulta ser que es como si fuera una transfusión sanguínea, ¿no? No es que se la van a colocar directamente en el hueso, no, la dejan pasar y esas células madres vean que tienen la capacidad de reconocer el sitio, dirigirse hacia dónde tienen que, hacia dónde dirigirse hacia el lugar que ellas necesiten y ubicarse en el estroma medular de los huesos. ¿De acuerdo? Sin embargo, algunos de los factores que regulan la salida de las células troncales hematopoyéticas de la médula ósea a la circulación, pues de los que más podemos mencionar, por ejemplo, son la activación de neutrófilos o neutrófilos activados por la adición de la citomatriz, la interleuquina 8 y el factor de crecimiento de granulocitos, ¿no? Pero algo importante, vean, la reducción de la expresión del receptor CXR4 y CDF1 por las células del estroma o las células endoteliales microvasculares. ¿Y por qué coloco todo esto en rojo? No es que las otras no lo promuevan, sí, pero vamos a hablar de esto, sobre todo de este. Vean, aquí está.
Lo voy a hacer un poco más grande para que me vayan siguiendo. Este es el espacio intramedular, primera imagen, ¿no? Donde están viendo ahí eh, unas células de color verde, que son las células troncales hematopoyéticas, que además hay que decirlo, son CD34 positivo. Recuerden eso, CD34 positivo es un marcador de inmadurez. Bueno, las células troncales hematopoyéticas son muy inmaduras, ¿no? Son la primera línea incluso. Y vean que ahí están pegaditas, ¿no? Recibiendo esos factores de crecimiento estromales. ¿Y cómo se permite ese pegamiento? Bueno, a través de una molécula que se llama CXR4, que está pegada, que la tienen las células troncales hematopoyéticas, y CDF1, que está en el estroma medular. ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces hay esa interacción y por lo tanto no se despegan. Vean en las imágenes de más abajo. Y ahí están pegaditas las células troncales hematopoyéticas. En el pasado, señores, para poder colectar una gran cantidad de células troncales hematopoyéticas y que se la quisiéramos infundir a un paciente, pues en lo que se tenía que hacer era picar un montón de veces al donador, picarle la médula ósea a un donador para obtener la mayor cantidad de células troncales hematopoyéticas. Ya sabrán cómo terminaba el pobre paciente, ¿no? Era un poquito complicado en ese sentido. Todo dolorido, todo picado. Sin embargo, y bueno, ya se hacía la cosecha y pues ya se trataba de purificar y pasarle esas células troncales hematopoyéticas al receptor. Sin embargo, actualmente, vean que tenemos un medicamento que se llama Moxovil o Plerixafor. ¿Qué hace el Moxovil o Plerixafor? Bloquea, vean en la imagen, bloquea CXCR4 y al bloquear CXCR4, pues la célula troncal hematopoyética se despega del estroma medular y entonces ya pasa a la circulación, pasa a la sangre. Oiga, pero son muy poquitas células. Yo requiero muchas células troncales hematopoyéticas porque se las voy a infundir a un paciente que le he destruido la médula ósea. Ah, perfecto. Entonces vamos a aplicar el filgastrim, que es un factor de crecimiento y que hace que las células se dividan y que hace que entonces que las células troncales hematopoyéticas se dividan en grandes cantidades y ahora ya no voy a tener una, sino voy a tener un montón de células troncales hematopoyéticas. Le coloco un aparatito a al donador, como si fuera eh, un equipo de aféresis, que de hecho lo es, y entonces vamos recolectando grandes cantidades de células troncales hematopoyéticas y las mandamos a cultivar. ¿De acuerdo? Ya no es tan complicado como lo era antes. Ahora, algunos dicen, y esto ya tendría que haber la experiencia de un hematólogo clínico, sobre todo, que se dedique al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero según mis maestros, dicen que el mejor trasplante o lo que menos, porque recuerden que puede haber un fenómeno de, primero que no suceda nada, que sería de lo más, que no suceda nada sería de lo menos feo, digamos. Es decir, que te hagan un trasplante de médula ósea y que no funcione ese trasplante de médula ósea. Bueno, por lo menos ahí quedó, ¿no? Lo peor sería un rechazo, una reacción injerto contra huésped. Esa sí sería muy mala, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí dicen nuestros maestros que el mejor trasplante en este sentido son los que se obtienen directamente de la médula ósea y no por aféresis, ¿de acuerdo? Pero bueno, tener en consideración que a final del día esta reacción de injerto contra huésped es algo que puede pasar en el paciente y por eso se le da inmunosupresores. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Acuérdense, es una hora, estamos a punto de concluir. Por supuesto, va a quedar material. Eso no implica que lo veamos la siguiente sesión. Por eso tenemos varias sesiones. Algunas son más extensas que otras. Ok, dice la licenciada María José que todo bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Con toda la confianza del mundo. Perfecto. Entonces, todo para llegar, perdón, perfecto. Entonces, todo para llegar aquí. Vean, ¿dónde está la célula troncal hematopoyética? Está en el centro, ¿no? Eh, como si fuera el sistema solar, ¿no? Vean, ahí está en el centro la célula troncal hematopoyética. Creo que había una pregunta, déjenme, o bueno,
Gracias. Entonces, vean dónde está la célula troncal hematopoyética, en el centro. Esa célula troncal hematopoyética debe recibir estímulos para que se diferencie y luego madure. Vamos a ver en qué consiste la diferenciación celular y en qué consiste la maduración celular. Son dos eventos que suceden en la misma línea celular, pero en situaciones diferentes. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean que al recibir estímulos, las células troncales hematopoyéticas, por ser inmaduras, tienen este marcador llamado CD34, como también CD90. Entonces, vean que cuando hacemos la féresis de esas células troncales hematopoyéticas, lo que vamos a hacer también es cuantificarlas. ¿Y cómo las cuantificamos? A través de la inmunomarcación con el CD34. Los blastos tienen CD34. Pero bueno, vean cómo las células empiezan a madurar, perdón, empiezan a diferenciarse. Y vamos a poner una línea, vamos a poner la línea de los granulocitos, en el caso de los neutrófilos específicamente. Vean cómo pasa a ser un progenitor multipotente, ¿sí? Luego pasa a ser un progenitor mieloide común. Ese progenitor mieloide común se convierte en un progenitor de granulocitos y monocitos. Ese progenitor de granulocitos y monocitos ahora se convierte en un blasto, que puede ser un neutrófilo, puede ser un blasto de la línea de los granulocitos, o puede ser un blasto monoblasto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del mieloblasto como tal de la línea de los neutrófilos. Por supuesto, no es que el mismo blasto se convierta en eosinófilo o en neutrófilo o en basófilo, no, aquí son tres blastos diferentes. Un blasto se va a diferenciar o va a madurar, perdón, a neutrófilo, otro a eosinófilo y otro a basófilo. ¿De acuerdo? Pero vean la línea de los neutrófilos, ese mieloblasto ahora se va a convertir en un promielocito, ese promielocito se va a convertir en un mielocito, ese mielocito neutrófilo se va a convertir en un metamielocito neutrófilo, ese metamielocito neutrófilo se va a convertir en un neutrófilo en banda y finalmente se convierte en un neutrófilo segmentado, su forma final, ¿de acuerdo? Así es como se lleva a cabo la hematopoiesis. Por supuesto, tenemos la siguiente sesión, hablamos de la granulopoiesis, vamos a ver cómo son los cambios morfológicos. Y tenemos el de monopoiesis y el de linfopoiesis. Vamos a ver cómo son los cambios morfológicos. Todo esto es un panorama nada más general. ¿De acuerdo? Vean cómo las células poco a poco van madurando. Ahora, si yo lo que necesito son linfocitos, pues entonces en vez de derivarlo hacia un progenitor mieloide común, se deriva, pero a un progenitor multipotente linfoide, ¿de acuerdo? O a un progenitor linfoide común. Y ese progenitor linfoide común pues dará origen a los linfoblastos B, linfoblastos T, que harán el proceso de recombinación genética. Todo eso es complejo. Y por eso tenemos una sesión de 1 hora en la parte de la maduración linfoide. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces vamos a ir presentando, vamos ya con la última diapositiva y vean cómo de todas maneras lo vamos a explicar en su momento, vean cómo este es uno de los pósters que diseñamos aquí. Vean, aquí está la célula troncal hematopoyética, que si recibe estímulos, vamos a ver cuáles son esos estímulos, se deriva a una célula formadora de colonia de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, o bien a un progenitor linfoide temprano. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos, de manera general, podemos hacer una clasificación entre células mieloides y células linfoides. Vean, aquí están todas las células mieloides y linfoides. ¿Cuáles son las células mieloides? Las células que nacen en la médula ósea y que maduran en la médula ósea. ¿Y cuáles son las células linfoides? Pues dicho de manera sencilla, serían las que no son mieloides, ¿no? O, de una mejor manera, son aquellas que, si bien es cierto, nacen en la médula ósea, su sitio de maduración es totalmente extramedular. Por ejemplo, esos linfocitos pequeñitos, tanto B como T, van a madurar en sitios de presentación antigénica como el ganglio linfático, por ejemplo. ¿De acuerdo? O incluso el vaso, entre otros sitios que más adelante hablaremos. ¿De acuerdo? Y entonces estas son las células que vamos a ver la siguiente sesión, que va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a ir viendo cómo poco a poco la célula va cambiando de algo que todavía que reconocemos al microscopio de luz, pero que no podemos definir qué tipo de célula es decir, a qué estirpe celular va a dar origen. ¿De acuerdo? Una cosa es que yo diga, esto es un blasto, sí, pero ¿qué línea celular es? Ah, ahí sí ya no. ¿De acuerdo? Pero a medida que vean cómo la célula va madurando, ya empezamos a reconocer en la etapa final su forma, ¿no? Como cuando durante el desarrollo embrionario fetal. Si ustedes se dan cuenta, durante el desarrollo embrionario, en las primeras etapas todos son bonitas células, ¿no?
Pero a medida que se va avanzando, todas esas células empiezan a tener cambios y esos cambios empiezan a originar órganos o estructuras que ya dan origen a un feto que es totalmente diferente a lo que teníamos como puras bolitas. ¿Ya se dieron cuenta? Lo mismo sucede con las células. Las células van madurando, eh, empiezan a tener gránulos de diferentes colores o lóbulos o sin gránulos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión. El proceso de diferenciación y maduración celular es necesario que lo comprendan. La diferenciación consiste en una secuencia de hechos genéticos que permite a una célula sintetizar productos específicos, los que les confieren potencialidad para una determinada función. Es decir, desde la célula troncal hematopoyética recibiendo cierta información que la estimula, vean cómo empieza a haber una diferenciación celular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de la línea roja, sería la activación de genes específicos de las cadenas de las globinas en el ácido desoxirribonucleico nuclear. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿en qué consiste la maduración? Es una secuencia de fenómenos bioquímicos y morfológicos iniciados por la diferenciación y que le confieren capacidad funcional a la célula. Es decir, que el blasto ya está sintetizando una proteína específica de la línea celular. ¿Cuál? En el caso de la línea roja, hemoglobina; en el caso de los neutrófilos, mieloperoxidasa; en el caso de los monocitos, alfa-naftilacetato-esterasa, pero ya están dirigidos a una línea. No van a derivar a otra. Vean que aquí todavía tienen la capacidad de diferenciarse hacia otra línea, hacia una o hacia otra línea. Acá no, aquí ya vas dirigido hacia una línea porque ya está sintetizando proteínas específicas de la línea celular. Y aquí comienza la maduración celular. Y recuerden una cosa, la primera célula reconocible al microscopio de luz es el blasto. Previo a todo ello, no lo podemos reconocer morfológicamente. Y entonces, ¿cómo sabemos que está? Una, porque ya se descarta esto de la generación espontánea, ya se ha descartado. Y dos, porque esto lo podemos observar en medios de cultivos especiales o a través de la inmunomarcación. ¿De acuerdo? Cuando usted hace un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea, va a decir, ok, yo reconozco a partir de la etapa de blasto, pero ¿y los otros elementos dónde están? Si aquí está la médula ósea. No, sí están, pero no los puede reconocer morfológicamente. Muchas de estas células incluso parecen linfocitos pequeñitos, ¿de acuerdo? Y usted los cuenta como linfocitos pequeñitos, ¿de acuerdo? Y vean entonces la maduración, ya hay una transcripción, en el caso de la serie roja, ya hay una transcripción del código al ácido ribonucleico mensajero, culminando con la síntesis de cadena globínica e incorporando el grupo M a nivel citoplásmico. En otras palabras, ya está sintetizando hemoglobina. Desde que eres proeritroblasto, que es el blasto más primitivo de la línea roja, ya está sintetizando hemoglobina. Por supuesto, no va a ser la que tienen los glóbulos rojos, ya que ya terminó el proceso, apenas se va a iniciar la síntesis de proteína. ¿De acuerdo? Por eso cuando en una leucemia tenemos un montón de blastos, decimos, bueno, es una leucemia aguda porque tiene un montón de blastos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de blasto es? Ah, no, no sé, hasta ahí no llego. ¿Por qué? Porque, decíamos, son los huevos, cigotos o mórulas, en el caso del desarrollo embrionario fetal, que no podemos reconocer realmente una estructura, nada más vemos bolitas. Pero ya a medida que la célula va avanzando, ah, mira, ya tiene lóbulos, tiene gránulos color naranja, es bilobulado, tiene un tamaño medio, ah, me parece que es un eosinófilo, ya lo reconocemos morfológicamente. ¿De acuerdo? Bien, las personas que están aquí con nosotros, alguna duda que tengan hasta el momento. Todavía nos falta material, por supuesto, tenemos 20 días para poder desarrollarlo de la mejor manera. La intención es que usted hoy haya aprendido algo y si eso fue así, pues bienvenido, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan con toda la confianza del mundo antes de despedirnos? Ah, perdón, sí, sí, de acuerdo, muy amable, dice. Ah, bueno, dice, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿En qué circunstancia hay necesidad de hematopoiesis extramedular como adulto? Bueno, es que nunca es como tal necesidad no lo es. O sea, el hecho de que haya hematopoiesis extramedular ya nos está hablando de un proceso patológico. ¿De acuerdo? Eso siempre hay que dejarlo en claro. Por eso no estoy tan de acuerdo con las guías que dicen, es que si usted ve un eritroblasto, no lo mencione. ¿Por qué? Si los eritroblastos no salen de manera normal. Es algo patológico, pero se debe correlacionar. ¿De acuerdo? Y entonces en un paciente adulto, si ya hay hematopoiesis extramedular, hay que ver qué está pasando con la médula ósea. Por ejemplo, imagínense
en una fibrosis medular, como sucede, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar lo que se conoce como mielofibrosis primaria, que es una neoplasia que está clasificada dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, pero que no corresponde ahí. Pero bueno, finalmente ahí está, ¿no? Y en esta neoplasia, los fibroblastos, que son células que forman fibras colágenas para cicatrizar lo que está dañado, pues empiezan a, no son neoplásicos, pero como están recibiendo un estímulo de que proliferen, empiezan a proliferar de más y empiezan a lanzar fibras colágenas y a cicatrizar tejido hematopoyético, o perdón, a cicatrizar la médula ósea. Vea nada más, piénselo de esta manera. Seguramente alguno de ustedes ha tenido una lesión. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, aquí hay una lesión, ¿no? Las personas que tienen hijos, si le hicieron una cesárea, hay una lesión. Dígame usted si en esa lesión crece algo, volvió a crecer vello, por ejemplo. Es una zona árida, ya no crece nada, ¿estamos de acuerdo? No crece nada. Entonces, en ese sentido, lo mismo pasa con la médula ósea. Se cicatriza la médula ósea, se forman las fibras colágenas y entonces se va desplazando el tejido hematopoyético hasta que entonces migran células troncales hematopoyéticas, vaso y hígado, y entonces tenemos hematopoiesis extramedular, tratando de compensar lo que en la médula ósea no se puede lograr. ¿De acuerdo? No sé si queda respondida su pregunta Redmi Note 9S. Vamos con la siguiente pregunta. Consulta. ¿En la plataforma, aparte de las grabaciones, se puede tener acceso a material como el póster mostrado, hematopoiesis, por ejemplo, para ver la información con mayor detalle? No. Solamente van a estar los videos. Van a estar los videos ahí ubicados. Y más adelante vamos a hacer más grande este póster en la imagen para que usted lo vaya viendo poco a poco y va a tener el video. Pero los pósters no se tienen ahí, solamente las. Y se les va a pasar un usuario y contraseña a su correo personal que desde ahí van a poder ingresar. Repito, tienen que ingresar, por favor, tienen que ingresar. O sea, les va a pedir la plataforma que cambien su contraseña y la contraseña es única, porque muchas veces los alumnos, oiga, es que olvidé mi contraseña. Pues es que eso se los decimos, la contraseña es personal, no tenemos acceso nosotros. Ustedes llevan un control sobre eso. Entonces, el día viernes ya van a estar subidos todos los videos cargados para que usted tenga el fin de semana y el lunes tenemos nuestro pequeño cuestionario, que no va a ser gran cosa. La realidad es que todos pasan con 10. ¿De acuerdo? Otra duda para los test. ¿Cuál es el plazo que se tiene para resolverlos? Cuidado con eso. Fíjense, yo les pido que no que si no pueden estar en las sesiones en vivo, pues mm, lo ideal sería que sí, porque aquí resolvemos preguntas que muchas veces el alumno tiene en ese momento o casos que tiene en ese momento. Pero si no puede estar, ve las grabaciones. Pero ojo, para el cuestionario se va a lanzar a las 6 de la tarde, siempre los días lunes. ¿De acuerdo? Usted puede ingresar nada más para resolver su cuestionario, se abre 15, 20 minutos, no más, contesta sus preguntitas y se puede salir si es que tiene algún compromiso, se sale y ya luego ve las videograbaciones. Pero los cuestionarios se van a abrir en ese momento. Lunes 6 de la tarde, tiempo de la República Mexicana, que por lo que veo, Chile actualmente son 2 horas, entonces sería 8 de la noche. Sí, vamos a lanzarlo a través del Google Meet. Estamos tratando de diseñarlo ahí. ¿Sí? Entonces son de opción múltiple, realmente no está complicado. Por ahí se le puede, no sé, por ejemplo, se les puede decir cuál de estos marcadores es un marcador de inmadurez, ¿no? ¿Cuál de estos marcadores son como tal marcador de inmadurez? CD34, CD20, CD10, CD19. Entonces, creo que esas serían las preguntitas más sobresalientes. ¿Para qué nos sirve un aspirado de médula ósea o para qué nos sirve una biopsia de médula ósea? Es para tomar cualquier medida para asegurar una buena conexión. Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, pues nada, no sé si tienen alguna pregunta adicional. De todas maneras, lo vamos a ir resolviendo con el paso del tiempo. La intención, repito, no se aprenda nada de memoria, nada, nada, nada. Todo es en beneficio para que después usted pueda, digamos, resolver los casos que le puedan llegar al laboratorio. Entonces, pues nada, me dio muchísimo gusto estar con ustedes en nuestra primera sesión. La siguiente sesión es el día de mañana a las 6 de la tarde. Nos vemos aquí para continuar. Ahora sí vamos a ver aspirados y biopsias. Y ahora ustedes podrán decir para qué utilizamos una, para qué utilizamos otra, dónde se hace y qué elementos hematopoyéticos observamos, ¿no? Y esperamos que el mismo día de mañana nos dé tiempo para abordar la granulopoyesis, la maduración de los diferentes granulocitos. Vamos a ir paso por paso. Este es un blasto, este es un promilocito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo vamos a necesitar cuando veamos leucemias.
Licenciados, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Pasen una excelente noche. Hasta pronto. Aló, hola. Sí, sí, perdón. No, seguimos aquí. Dígame, dígame. Oiga, lo que pasa es que yo aquí desde Chile, mire, hubo un Sí, cambio en el horario y yo no, lamentablemente no vi mi WhatsApp y cambiaron, habían dicho originalmente que era a las 21 horas de Chile y resulta que lo cambiaron a las 20 horas, a las 6 de la tarde me llegó el mail. Y ahora estuve tratando de ingresar y lamentablemente ya perdí la clase, pues yo lo perdí. Entonces la pregunta mía es si yo puedo ver esta clase ahora o mañana, ¿cómo lo puedo hacer para poder verla? Para no perder el hilo del... sí, miren, yo creo que se supone que debemos de subir las sesiones los viernes, ¿no? Para que ya el fin de semana ya tengan la posibilidad de estudiar y resolver su cuestionario el día lunes. Pero me parece que por esta ocasión vamos a tratar de subir más rápido, incluso como promoción para las personas que todavía se quieran adicionar al curso. Vamos a subirlo en YouTube y entonces va a estar de libre acceso, solo esta sesión, y entonces ya podrá verlo en YouTube. ¿Le parece? Ah, no, está bien. ¿Y eso va a ser a partir de mañana, una cosa así, tal vez, ¿no? Porque hoy día no creo. En un Difícil. rato, sí, en un rato yo creo que ya yo termino esta sesión, voy con otra y ya en un rato yo me organizo y en la noche para que en la mañana ya esté. Y se les manda un mensaje, ya está la sesión en YouTube, ya pueden verla libremente. Es la única Ah, sesión perfecto. en YouTube, ¿de Y, acuerdo? y en YouTube va a aparecer con el nombre de, igual con el nombre de leucemia, lo mismo. Así es, así es, así es, así es. Sí, sí, sí. Ya, ¿De acuerdo? perfecto. Entonces, sería por esta sesión, la primera vez nomás, esta la primera clase. Las demás van a... A estar en la plataforma, para estar en la plataforma. Como, perfecto. Entonces, seguimos entonces con el horario 20 horas, eso ya no va a cambiar. Así es, no, 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 no se mueve. Para Chile es 20 Entonces, horas. nos estaremos viendo mañana a las 20 horas entonces. Si Claro Dios que sí, quiere. claro que Muy sí. amable, muchas gracias. Que tengan bonita tarde ahora sí, hasta pronto. Hasta luego, gracias.